A veces, las grandes revoluciones comienzan en los lugares más simples. Un garaje, una habitación universitaria, o, en este caso, un sótano lleno de cables y sueños. Hoy quiero contarte una historia que, sinceramente, me emociona cada vez que la pienso. Porque no se trata solo de cómo un joven se hizo millonario, sino de cómo su forma de pensar cambió la historia de la humanidad. Bill nació el 28 de octubre de 1955, en Seattle, Estados Unidos. Su familia no era pobre, ni tampoco millonaria. Su padre era abogado, su madre maestra y voluntaria. Era una familia trabajadora, con valores, pero sobre todo, con curiosidad por el conocimiento. Desde niño, Bill mostró algo diferente. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él prefería pasar horas leyendo enciclopedias. Su favorita, la World Book Encyclopedia. Quería saberlo todo, cómo funcionaba el mundo, las matemáticas, la lógica, los números. Y claro, cuando una mente como esa descubre la computación, el destino se empieza a escribir. Esta es la historia de Bill Gates. En los años 60, las computadoras no eran comunes. Eran máquinas enormes, costosas, casi inalcanzables. Pero un día, en el Laxey School, donde estudiaba Bill, llegó algo que cambiaría su vida. Una terminal de computadora conectada a un mainframe remoto. Él tenía solo 13 años. Y ese día, cuenta él mismo, fue como ver el futuro. Desde entonces, pasaba horas frente a esa máquina, escribiendo código, probando comandos, y descubriendo cómo transformar la lógica en acción. Allí conoció a un chico que se convertiría en su cómplice de sueños, Paul Allen. Juntos comenzaron a experimentar, a hackear límites, a pensar en grande. No buscaban dinero todavía, buscaban comprender. Bill era intenso. Sus profesores decían que no se conformaba con entender las cosas. Quería mejorarlas. A veces se escapaba de las clases para programar. Otras veces dormía en la sala de computación. Y pronto, su talento llamó la atención. Una empresa local, Computer Center Corporation, les ofreció algo inusual. Acceso gratuito a sus computadoras a cambio de encontrar errores en su sistema. Y ellos aceptaron encantados. Ahí nació algo más que experiencia técnica. Nació el deseo de convertir la programación en un propósito de vida. Bill Gates fue aceptado en Harvard. La mayoría habría considerado eso el sueño cumplido. Pero para él, Harvard fue solo un punto de paso. Allí siguió programando, pensando, imaginando un futuro en el que cada persona tendría una computadora en su casa. Era una idea absurda en ese entonces. Las computadoras eran gigantes, costosas, lentas. Pero Bill no veía el presente. Veía el futuro. Un día, Paul Allen llegó con una revista en la mano. La portada anunciaba el Altair 8800. Una computadora personal que cualquiera podría comprar. Y ahí, la chispa explotó. Bill y Paul se miraron y supieron que ese era el momento. Dejaron todo. Bill abandonó Harvard. Paul dejó su trabajo. Y juntos, se lanzaron a crear algo que cambiaría el mundo, Microsoft. El nombre fue idea de Paul, Microsoft, una mezcla de microcomputer y software. Su visión era clara, crear programas que hicieran funcionar las computadoras personales. Su primer gran oportunidad llegó con el Altair Basic, un lenguaje de programación que diseñaron para el Altair 8800. Trabajaron sin dormir, comiendo pizza fría, programando día y noche. Y cuando finalmente lo probaron, funcionó. El Altair Basic fue un éxito. Y Microsoft empezó a despegar. Pero Bill no se conformó. Mientras otros disfrutaban los primeros ingresos, él ya pensaba en el siguiente paso. Sabía que el futuro no estaría en el hardware, sino en el software. En 1980, ocurrió algo que nadie podría haber predicho. Una empresa llamada IBM, el gigante de la informática, estaba buscando un sistema operativo para su nueva computadora personal. Gates vio la oportunidad y, con audacia, se ofreció a proveerlo. Pero había un pequeño detalle: Microsoft no tenía un sistema operativo. Aún así, Bill cerró el trato. Y luego, en un movimiento brillante, compró uno existente a una pequeña empresa. El Q2, Quick and Dirty Operating System. Lo adaptó, lo renombró, y así nació el MS2. IBM lo distribuyó con millones de computadoras. Y Microsoft mantuvo los derechos. Cada copia vendida generaba regalías. Fue una jugada maestra. Y el resto es historia. En pocos años, Microsoft se convirtió en el proveedor de software más importante del mundo.
MS-2 dominaba el mercado. Y cuando llegó Windows, en 1985, el éxito se volvió imparable. El sueño de Bill Gates, una computadora en cada escritorio y en cada hogar, se estaba haciendo realidad. A los 31 años, se convirtió en el multimillonario más joven del planeta. Su fortuna crecía cada día. Pero su ambición no era solo económica. Gates quería construir un imperio que perdurara. Y para eso, necesitaba seguir innovando, aprendiendo y, sobre todo, pensando diferente. Dentro de Microsoft, Gates tenía fama de ser implacable. Leía cada línea de código, corregía a sus empleados sin piedad, y se involucraba en cada decisión técnica. Muchos decían que trabajar con él era agotador, pero también sabían que esa exigencia era lo que hacía grande a Microsoft. Su filosofía era simple. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Y lo hará mejor. Esa mentalidad competitiva fue la clave de su éxito. Con los años, Gates empezó a mirar más allá del dinero, a comprender que el poder real no estaba solo en las ganancias, sino en el impacto. En el año 2000, dejó su puesto de CEO para centrarse en su fundación, la Bill y Melinda Gates Foundation. Desde entonces, ha donado decenas de miles de millones de dólares a causas como la salud global, la educación y la lucha contra la pobreza. Pasó de ser el genio competitivo de la tecnología a convertirse en uno de los filántropos más grandes de la historia. Y eso, cierra el círculo. Bombilla las lecciones que deja Bill Gates. Contar esta historia me emociona porque no se trata solo de dinero. Bill Gates no se hizo millonario por suerte, ni porque naciera con recursos infinitos. Se hizo millonario porque tuvo visión, porque creyó en algo cuando nadie más lo veía, porque no esperó a que el mundo cambiara, él lo cambió. Y detrás de cada paso que dio, hay una lección para cualquiera que sueñe con construir algo grande. La curiosidad vale oro. Pregúntate siempre cómo funcionan las cosas. La curiosidad es la semilla de la innovación. Atrévete a arriesgar. Gates dejó Harvard, uno de los lugares más prestigiosos del mundo, por una idea. Y esa idea lo llevó a hacer historia. Piensa en el futuro, no en el presente. Cuando todos veían computadoras gigantes e inútiles, él veía un futuro donde todos tendríamos una. El dinero llega cuando el propósito es fuerte. Su meta nunca fue solo hacerse rico, sino crear algo que todos pudieran usar. Nunca dejes de aprender. Incluso siendo uno de los hombres más ricos del mundo, Gates sigue leyendo más de 50 libros al año. A veces pienso, ¿qué habría pasado si Bill Gates no hubiera visto aquella computadora en el colegio? ¿O si hubiera decidido quedarse en Harvard, por miedo a fracasar? Tal vez el mundo que conocemos hoy sería completamente distinto. Tal vez tú y yo no estaríamos conectados por esta red que él ayudó a construir. Su historia no es solo la de un millonario. Es la historia de cómo una mente decidida puede cambiar el curso del tiempo. Y cada vez que veo su recorrido, me recuerda algo fundamental. No hay sueños imposibles, solo personas que se rinden demasiado pronto.